Buenas noches, siendo las 8 en punto, vamos a iniciar. Buenas tardes, amigos, en nombre de la Asociación de Californios, amigos de la historia y los estudios locales CAEL, agradecemos al patrocinio del Instituto Surcaliforniano de Cultura a través de su coordinación de fomento editorial y a la hospitalidad del Museo Regional de Antropología e Historia y a la amable compañía de ustedes al acto de presentación del libro La Rebelión de los Californios, que preparó el maestro Eligio Moisés Coronado, miembro del grupo CAEL, en el que participa como comentarista otro socio consejero, el maestro Luis Domínguez Bareño, así como el prestigiado doctor Ramón Ojeda Mestre. Todo ello como parte del programa que hemos organizado para conmemorar el tricentenario de la muerte del padre Juan María de Salvatierra, Sociedad Jesuita. Dejemos el uso de la palabra al maestro Eligio Moisés Coronado. Gracias, señor presidente. Con su permiso y el de todos ustedes. Hemos pedido al consorcio Luis Domínguez Bareño que sea el primero en participar con sus comentarios en esta sesión. Él es paceño, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, licenciado en Filosofía y maestro en Historia Regional, todo por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ha sido profesor en la propia universidad y algunas escuelas de educación media superior en La Paz, donde ha impartido las materias de ciencia política contemporánea, ética, lógica e historia de México. También ha participado como profesor de historia en nivel de preparatoria en el Centro de Internamiento y Tratamiento para Adolescentes del Estado. En la administración pública se ha desempeñado de 2011 a 2013 como secretario particular en la Dirección General de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública Estatal, coordinador de implementación de la reforma educativa y del primer censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica. En 2013 en la Delegación Federal de la SEP Baja California Sur. Y desde diciembre de 2015 se desempeña como cronista municipal en el 15º Ayuntamiento de La Paz. Luis Domínguez Bareño ha impartido conferencias y charlas en diversos foros con las temáticas sobre teoría política, teoría de la historia y de historia de Baja California Sur. Ha sido subcampeón del concurso de debate político 2012 en Baja California Sur, fundador y director del sitio de noticias meteorológicas Clima La Paz. Clima La Paz, presidente del jurado calificador en los Juegos Florales Carnaval La Paz 2016 y 2017 y de los premios de cuento y poesía Fiesta de Fundación de La Paz del año anterior. Es miembro fundador de Californios Amigos de la Historia y los Estudios Locales, CAEL, miembro del Consejo Editorial del Instituto Surcaliforniano de Cultura, ha publicado crónicas en algunas revistas de circulación local y actualmente prepara la edición de su primer libro, Cortés en California, en memoria perpetua del suceso, y en la edición del libro colectivo Tricentenario de Juan María de Salvatierra, civilizador de California. Con estos antecedentes cedemos el uso de la voz al maestro
Luis Domínguez Ibarreño. Muchas gracias al maestro Eligio Moisés Coronado y al Instituto Surcaliforniano de Cultura por la invitación a esta edición, primera edición surcaliforniana de esta importante obra de la crónica jesuita en California, de Segismundo Tarabal. Yo la verdad nunca había tenido acercamiento a este texto de Tarabal. Yo de niño recuerdo la primera vez que escuché de Tarabal fue cuando leí la señalética, nomenclatura de la calle Sigismundo Tarabal en la colonia Revolución, acá en la parte que yo crecí de la ciudad de La Paz. Siempre me llamó mucho la atención el nombre, estaba justamente en la calle Dátil y me doy cuenta que fue muy fortuito porque está justo la calle aquí en La Paz donde hay otros dos grandes cronistas que tienen el nombre, ¿no? Que es Miguel Venegas, y la otra calle también lleva el nombre de Francisco Javier Clavijero, ahí en la colonia Revolución de La Paz. Me he enterado que con mis estudios de historia que existía estas crónicas de Tarabal, pero nunca había tenido acceso también por los documentos que muestra Salvador Bernabeu en sus escritos, también lo había visto. Y entonces pues es bastante grato y bastante interesante. Yo comentaba hace días que pues es todo un suceso para la historiografía regional, porque nos pone de frente con un escrito, una crónica de un hombre, más que un sacerdote, un hombre que estuvo narrando y que fue testigo fiel y preciso de una situación que se dio en California, que fue un parteaguas también en la historia de nuestra California, en todos los aspectos sociales y fundamentalmente culturales y políticos, que habla de la resistencia de un pueblo, que en este caso eran los californios, que actuaron políticamente de alguna manera para ponerse de acuerdo, como decía el doctor Gómez Padilla, para conchavarse y unirse contra los misioneros jesuitas. Fue una alianza inédita entre las distintas bandas pericúes, guaycuras, de las islas adyacentes, le llama Tarabal, los huichitíes, los coras, fundamentalmente contra la imposición de ciertas normas culturales que no entendían o no querían obedecer los indígenas californios. Me llama la atención que en esta resistencia a California hay la intromisión también de otros elementos que no solamente son puramente pericúes, ¿no? Sino que, por ejemplo, los dos grandes caudillos de podríamos llamar la Revolución California, que fueron Domingo Salvador Boto o Cristóbal Chicory, eran mulatos, o sea, eran descendientes de algunos tripulantes de la nao de Filipinas o la nao de China que habían estado llegando a la bahía de San Bernabé, en San José del Cabo, y había existido este intercambio cultural y también pues de sangre, ¿no? De mezcla de sangre entre estas personas y también otros tripulantes de las naves neoespañolas que estuvieron por ahí. Entonces, de alguna manera, ellos se adaptaron a la cultura local y buscaron adaptarse, y se adaptaron tanto que les gustó la forma de vivir de los pericúes, y fueron los que incitaron esta rebelión contra los misioneros jesuitas, que se formaron, dice Salvador Bernabeu, se formaron una muy mala imagen en el mundo de ellos por la rebelión, y para muestra pues tenemos los testimonios que nos dejaron los otros dos grandes cronistas de los que hablo ahorita, Venegas y Clavijero, ¿no? Lo que dicen en sus obras ellos sobre los pericúes. Venegas dice que los pericúes son gente brutal, mudable, floja y encarnizada en ociosidad y lujuria. Y Clavijero habla de ellos también de una forma despectiva, ¿no? Dice que estos indios meridionales
son más perezosos y poltrones, son más inconsistentes e ingratos, más taciturnos y dobles, y sobre todo más disolutos que los otros. Entonces, esta es la imagen que quedó de los pericúes tras esa rebelión. Pero no fue una rebelión nada más de ellos, sino como estaban conchavados con algunos huaycuras, esta rebelión también cundió en todo el sur de la California misional. Y me llama mucho la atención cómo Tarabal, estando él en la misión de Todos Santos, tenía poco tiempo que algunos meses que se había llevado la misión de La Paz a Todos Santos, Tarabal. Él me llama mucho la atención cómo de alguna manera trata de apaciguar los referentes de la rebelión, o de alguna manera trata de calmar a los huaycuras que están con él, y también a los soldados, que eran 3 soldados que tenía en Todos Santos Tarabal, que entre ellos uno de esos soldados pues es el que después muy famoso, Manuel de Ocio. Era uno de los 3 soldados que tenía Tarabal en la misión de Todos Santos. Otro padre que pudo haber muerto también, junto con Carranco y Tamaral, Nicolás Tamaral en San José y Carranco en Santiago, fue Guillermo Gordon, que era en ese momento misionero en La Paz, pero Gordon había ido a Loreto por algunos bastimentos y no estaba en La Paz cuando se acercaron los californios dispuestos a acabar con las personas que estuvieran en la misión de La Paz. Entonces nada más le tocó a Carranco y a Tamaral morir en las misiones del sur, en Santiago y en San José del Cabo, pero todas estas misiones pues eran la parte sur de la península. No voy a extender en la parte esta del sur, porque me imagino que aquí mis compañeros, los maestros, van a hablar sobre eso. Solamente quiero hacer algunos apuntes que hice, resaltar, algunos apuntes que traigo sobre La Paz. Me interesa, por ser cronista de La Paz, pues siento algún cierto compromiso también, ¿no? Bastante, por cierto, sobre La Paz. Y me parece interesante porque, como lo estuvimos viendo la semana pasada, pues La Paz, después de esta rebelión, sí cae en un periodo de aletargamiento, la misión de La Paz. Pero antes de eso, de 1734, pues La Paz había sido un lugar muy importante, incluso desde la llegada de Hernán Cortés, pues era el puerto de entrada, ¿no? La bahía de Santa Cruz, para la llegada del hombre occidental a la península californiana. Pero La Paz siempre tuvo su importancia. Salvatierra, Bravo, Piccolo, desde que iniciaron en 1697 las misiones jesuitas, siempre habían tenido en mente una misión en La Paz, porque no le querían dar la espalda a los enemigos, como decían, e infructuosamente trataron de llegar a La Paz. Fue finalmente Guillén, Bravo y Ugarte los que lograron hacer la misión de Nuestra Señora de La Paz, porque geográficamente donde se asienta la misión de La Paz, hoy la ciudad, pues es un punto estratégico de entrada y salida también de todo el sur de la península. Entonces, lo interesante de los apuntes de Tarabal también tiene que ver con La Paz, porque muchas de las confrontaciones que hubo, realmente batallas que existieron, se dieron precisamente defendiendo La Paz. Cuando Tarabal sale huyendo, le avisan precisamente unos indios pericúes que mataron a los padres en el sur. Tarabal no lo cree. Tarabal no les cree a los indios pericúes porque desconfiaba de ellos, ¿no? Pero los mismos soldados que tiene Tarabal le dicen que no, que tienen que ir, porque los pericúes iban a llegar a matarlo a él también. Entonces Tarabal le dice a los soldados: pues déjenme pensarlo en la noche, vamos a dormir, ya es tarde. Estamos hablando del 3-4 de octubre de 1734, y en la mañana pues ya decidimos, ¿no? Entonces uno de los soldados le dice: no, padre, ¿cómo cree que vamos a esperar hasta la mañana, no?
vámonos desde ahorita a La Paz a buscar una canoa para poder pasar hacia Loreto. Y van a ensillar los caballos, y en eso Tabaral narra que él se queda pensando y dice, pues sí es cierto, en cuestión ya de armas o de batalla, pues estos hombres, soldados, saben más que yo, entonces me pongo en manos de ellos, y si ellos consideran conveniente, pues nos vamos a La Paz. Entonces Tarabal sale con los soldados, pero tiene toda una babel en Todos Santos. No solamente tiene guaycuras, tiene pericúes, tiene algunos laimones, tiene 20 cochimíes, tiene huichitíes, tiene coras. Entonces la misión de Todos Santos es toda una babel, y con todos tiene que cargar Tarabal, y también va muy al pendiente porque lleva niños en brazos, lleva mujeres, lleva ganado. Entonces salen muy de noche de La Paz y caminan de Todos Santos, y caminan toda la noche hacia La Paz, y van recorriendo algunas rancherías que van con el pendiente de que son rancherías huichitíes, que eran los que se habían aliado con los pericúes y los que habían atacado la misión de La Paz, donde habían matado a un soldado. Entonces afortunadamente no encuentran a ningún enemigo y avanzan hacia La Paz, y cuando llegan a La Paz también Tarabal le dice a los soldados que va a esperar, porque en la ida hacia La Paz se separaron en dos grupos. Entonces Tarabal le dice a sus soldados que va a esperar al grupo rezagado que traía Todos Santos, y otra vez los soldados le vuelven a comentar, le dicen, no padre, vamos a buscar la canoa y ahorita mismo en la noche nos metimos mar adentro porque es peligroso estar en La Paz. En La Paz se había destruido parte de la iglesia, las puertas estaban abiertas, todo estaba derruido y había sangre en algunas partes, o sea, la muestra del asesinato del soldado que estaba en La Paz cuidando la misión. Entonces Tarabal sigue poniéndose en manos de los soldados. O sea, es importante esto porque hay dos criterios muy influyentes aquí. Está el criterio del religioso, pero también están los criterios de los soldados, que ya están viendo los soldados pues que es una cuestión militar, o sea, ya es una cuestión de fuerza y de violencia. Entonces Tarabal, como dice el maestro Eligio en el prólogo, prudentemente, la prudencia o la phronesis, ¿no?, la palabra que usaban los griegos, prudentemente, una cualidad política, se pone en manos de estos asesores pues, militares, porque ya era una guerra, ya era prácticamente una guerra lo que habían declarado los pericúes, y se van en una lancha hacia la isla Espíritu Santo. Ya de ahí de Espíritu Santo cruza un mensajero a Los Dolores con el padre Guillén, y el padre Guillén manda flecheros y manda a hablar a Esteban Rodríguez y Lorenzo, que era el capitán del presidio de Loreto, y ya baja Esteban Rodríguez y Lorenzo en un plan totalmente ya bélico y militar, y Esteban Rodríguez y Lorenzo pone su base en La Paz, porque Esteban Rodríguez y Lorenzo ya entiende que es una situación urgente de que se debe confinar la rebelión California al sur de la península, porque ya había indicios de que algunos indios, hasta Los Dolores, que estaba a 60 leguas al norte de La Paz, que es exactamente al norte de la isla San José, enfrente, arriba de San Evaristo, Los Dolores, Apate, donde estaba el padre Guillén, ya había indicios de que la rebelión podía llegar hasta allá. Entonces Esteban Rodríguez y Lorenzo se plantan en La Paz y decide construir un fortín, le llama él, y ahí ellos empiezan el contraatacar a estos huichitíes y a estos pericúes que estaban rondando por La Paz. Incluso el fortín de La Paz también tiene su sentido, porque comenta Tarabal que ellos sabían que los pericúes y los huichitíes estaban en los cerros alrededor de La Paz y los estaban vigilando, entonces no podían salir, porque en cuanto ellos se separaban, los pericúes amagaban con atacar. Entonces tuvieron que estar confinados varios días hasta que esperaron el ataque de los pericúes y los huichitíes. Y fundamentalmente se trató de una confinación que se hizo militar. Esta es la parte que a mí me parece también importante, que como en La Paz militarmente se confina esta rebelión California, y de alguna manera se envalentona el comandante Esteban Rodríguez y Lorenzo, y va a dar una vuelta a San José, pasa por Todos Santos, Santiago, y le da la vuelta a las misiones sureñas californianas, pero no logra contener la rebelión, queda latente, ¿no? Pero también los indios californios
se habían remitido a los cerros, ¿no? Entonces es muy importante el texto porque va narrando Tarabal estas entradas que se hicieron a buscar y a contener la rebelión, y siempre van viendo hacia los cerros que están precisamente los indios prestos a atacar, ¿no? Incluso en cualquier descuido, dice Tarabal, cuando van hacia el sur a buscarlos, los pericúes los enfrentan y les presentan batalla. Entonces fueron muchas batallas las que se presentaron en el sur de la península, pero siempre la paz fue como la parte principal, y las alianzas entre los alianzas inéditas que nunca se habían dado, ¿no? Entre los pericúes y los grupos guaycuras de las misiones sureñas. Y ya para terminar, una parte que me parece importante resaltar es que es muy fluida la escritura de Tarabal, es muy buena, es muy fluida y muy fácil de llevarse a cabo, ¿no? Incluso si no tienes nociones de las misiones jesuitas en California, el texto te va llevando, ¿no? Se puede leer hasta como una novela, o sea, puedes leerlo como una crónica histórica en sí, pero también se puede leer como una novela, como literatura. Entonces yo creo que es muy, muy importante esta obra de Tarabal, porque tiene esta doble vertiente y es muy disfrutable realmente. Yo no he podido, son más de 300 páginas, voy a la mitad más o menos, pero si te picas, pues, con la lectura, y la verdad sí es muy importante. Y otra parte que me parece importante también de resaltar es que con mucha de lo que habla Tarabal en el libro se puede delinear lo que es el camino real, lo que es el camino real misionero, que es muy importante porque mucha gente considera que el camino real nada más de Loreto para arriba, ¿no? Cuando no es cierto. O sea, La Paz y lo que hoy es la parte de Los Cabos también tiene su importancia estratégica en esta conquista espiritual que le llamaban, y también el camino real se baja de Loreto hacia La Paz, precisamente, un camino muy, muy complicado, que ya después se unió con la misión de San Luis Gonzaga, la misión de los Dolores Zapaté, y luego la de Anuitiá, La Paz, Todos Santos, Santiago y San José, y las visitas que había, ¿no? Entonces se formó todo un circuito misional que a veces era muy complicado mantener por las distancias tan grandes que existían, pero de alguna manera sí se dio, y lo narra Tarabal. Entonces a mí me parece importante, ¿no? Esta delimitación que se hace del camino real, porque incluso como hoy en día en La Paz vemos que tenemos la salida norte, la salida al sur, la salida de los planes, pues era igual en esos tiempos. Cuando se funda la misión de La Paz, el padre Bravo empieza a hacer el camino real hacia lo que hoy sería la carretera de los planes, ¿no? Y saliendo a la bahía de la Ventana, y después quebrando hacia la bahía de Las Palmas, y ya después se hizo la misión de Santiago. E igual el camino hacia Todos Santos, para hacer la visita de Todos Santos, también el padre Jaime Bravo lo hizo, y obviamente el camino hacia Loreto, de La Paz hacia Los Dolores. Entonces la ciudad de La Paz es muy rica en cuestión de camino real, porque tiene 3 salidas de camino real, ¿no? Muy posiblemente de esa parte que hablaba al principio de la colonia Revolución, pues muy probablemente por ahí también pasó Tarabal, angustiado, huyendo de los pericúes de Todos Santos hacia la bahía de La Paz. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Apreciamos mucho la participación del maestro Domínguez Bareño, que nos ha, desde luego, ofrecido nuevas luces de comprensión del texto del padre Tarabal. Ramón Ojeda Mestre es licenciado en Derecho, maestro y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Derecho Urbano por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, becario por British Council en la Universidad de Manchester, Inglaterra, y la Universidad de Arizona. Doctorando en Derecho Ambiental, Universidad de Alicante, España, y Premio Mundial de Medio Ambiente, Elizabeth Howe, 2005, Bruselas, Bélgica.
En actividades de materia ambiental y profesional ha sido asesor del Ministerio de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la República Argentina, miembro de la Fundación Ambiental ISEF en Italia, de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, coordinador del Comité Organizador del Congreso Mundial de Derecho y Política Ambiental de Costa Rica. Profesor del Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales en Madrid, miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho Ambiental, asesor de los gobiernos de Michoacán y México y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en materia ambiental. Coordinador del Programa de Recuperación Ambiental de las Islas Marías, director del Programa de Reforestación Juvenil Oriente del Valle de México, autor de la Ley Ambiental del Estado de Oaxaca, presidente del Consejo Consultivo Ambiental de Ciudad Jardín Bicentenario. Ha impartido más de 400 conferencias sobre temas ambientales. Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México, miembro de honor de Acción Ecológica, Asociación Civil, presidente del Consejo Consultivo de la Fundación Puntos Verdes, miembro de Cero Basura, Asociación Civil, abogado y apoderado de la Asociación Rural de Interés Colectivo Nacional de Productores de Café, consultor de la Unión de Hoteleros y Prestadores de Servicios de Cabo del Este, Asociación Civil, abogado de múltiples organizaciones sociales y ambientalistas en gestiones y litigios, expresidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental y secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental 2006 a 2012, y varias otras cosas más que su modestia le sugirió tachar del original que yo traía de su currículum. También me faltó agregar que es el autor del programa Hoy No Circula de la Ciudad de México. Así que tenemos otra autoridad entre nosotros y específicamente en el campo de la defensa de la naturaleza mexicana. Fue merced a sus gestiones y a su preocupación por este libro que organizamos la presentación para el próximo viernes en Cabo San Lucas. Entonces, con todos estos preámbulos, cedemos la palabra al doctor Ramón Ojeda Mestre. Chico. Muchísimas gracias, maestro. Quiero agradecer en primer lugar al ingeniero Gilberto Amador, presidente del grupo de este Centro de Amigos de la Historia y de las Expresiones Locales, que su aparición y su actividad es un motivo de aliento muy importante en estos momentos que vive el Estado de Baja California Sur, el municipio de La Paz y en general nuestro país. Es decir, que haya un grupo que aparezca para reivindicar la cultura, la afiliación, la pertenencia, el orgullo, la estirpe, el interés por lo que hemos sido, por lo que somos y lo que queremos que sea este país, creo que es un motivo de enorme aliento para nosotros. Y que hayan organizado esta semana de estudios o de análisis sobre las cuestiones de las misiones y de la presencia jesuítica o evangelizadora en nuestra entidad, pues también es un motivo de mucho ánimo para nosotros. Y en este marco estamos aquí compartiendo estos marcos con el cronista de la ciudad, el maestro Domínguez Bareño,
con uno quizá de los más grandes intelectuales, historiadores, pensadores de nuestra entidad de Baja California Sur. Si los mexicanos no fuéramos tan envidiosos, tan pequeños, tan mezquinos, tan pichicatillos, tan inseguros quizá, Eligio Moisés Coronado sería reconocido como una de las grandes glorias históricas e intelectuales de nuestro país. Nos estamos esperando hasta que te mueras, maestro, para ponerle nombre a las calles, para hacerte homenajes, hacer libros, bueno, los que queden, porque él y yo nos vamos juntos, ¿verdad? Hacer libros de recuerdo y a decir que qué inteligente y qué bueno y qué tan bueno que era, ¿no? Y otros a discutir por debajo de la no, pues yo conocí, porque son mitoteros, como dicen aquí. Pero el hecho concreto es que Eligio Moisés Coronado, nuestro autor, productor, junto con el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, que mucho mérito tiene en esto, que por ello agradezco al Museo de Antropología e Historia de nuestra entidad, que abra este maravilloso espacio para este tipo de eventos. Eligio Moisés Coronado, decía yo, tiene decenas de libros publicados, no sé cuántos artículos, no sé cuántos análisis, no sé cuántos programas, no sé cuántos videos, no sé cuántos, yo a veces pienso que tiene 2 o 3 clones, ¿verdad? que no nos ha querido hacer, porque no sé a qué horas hace tantas cosas, a las 5 de la mañana ya está tan bombardeando, contestando, todo. Creo que es un orgullo y un honor, maestro, que nos permitas compartir esta mesa contigo. Y tú sabes que entre gitanos no nos demos la buena aventura. Si no lo pensara yo así no lo diría, porque ya a esta edad no le regala uno ni un besito a nadie, ¿no? Entonces, que sirvan mis palabras como un homenaje a tu trayectoria, al valor que tienes para Baja California Sur, y retomo las palabras de mi maestro Miguel León Portilla, que dijo que eras el más grande sudcaliforniano de nuestros tiempos. Entonces, eso hace valer también más este libro que estamos analizando hoy, que con tanta acuciosidad me ha dejado impresionado este joven. También eso me da mucha esperanza, ¿no? Que haya jóvenes inteligentes, preparados, cultos, agudos. Eso también muestra que no todo hemos hecho mal en este país, ¿no? Entonces, buena semana, buen recinto, buen museo, buenos asistentes, ex rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Jorge Vale, la ex rectora de la Universidad de Tijuana, la doctora Tamara Montalvo, le digo que fue futuro rector aquí, a Rafael de Luna, que viene en representación de nuestro amigo Gustavo Cruz, en fin, a algunos que conozco y a otros que desconozco, al maestro Adams, a nuestro presidente de la Asociación de Escritores Sudcalifornianos, el doctor Francisco López, al periodista Bertoldo Velasco, recién salido del reclusorio Oriente, en fin, creo que quisiera conocer a todos, porque sé que si están aquí es porque son personas valiosas, que aportan, que sienten, que valoran lo que se está presentando, y que para eso lo presentamos, para ser criticado. Este libro es un libro que va a merecer mucha crítica constructiva, mucha crítica destructiva y mucha crítica reconstructiva, porque es un libro que presenta, como bien lo dijo Domínguez Bareño, presenta no la visión de los vencidos, que diría León Portilla, ni tampoco la visión de los vencedores, porque Sigismundo Tarabal, al igual que Nicolás Tamaral y con Lorenzo Carranco, no fueron los vencedores. Ellos, como todo el cuerpo jesuita, también fueron vencidos por circunstancias políticas, si se quiere, por circunstancias de Carlos III, y quién sabe en cuántos enredos se metieron, como siempre lo han hecho, porque los jesuitas son pensantes, es una franja
de la Iglesia Católica que todos conocemos. Pero gracias a esa curiosidad de ese hijo de un militar que fue Sigismundo Tarabal, hijo de un teniente coronel Miguel Tarabal, español, y de doña Teresa Andrade de Tarabal, que nació en Italia, porque es importante mencionar que nació en Italia, era hijo de españoles, pero nació en Italia, a diferencia de Tamaral, que nació en Sevilla, y a diferencia de Carranco, que nació en Puebla. Tenemos de 3 orígenes, de 3 proveniencias, y también mueren en distintos lugares. Como mencionó el maestro Domínguez Bareño, uno en Santiago, el otro en San José y el otro en Guadalajara, que es el autor de nuestro libro. Discrepo un poco del maestro Domínguez Bareño cuando dijo, no, pues que es un libro sencillo de leer, y lo entiendo, para animar a ver si alguien compra o se engancha igual que nosotros, ¿no? Pero un comercial, como dice él, pero realmente yo siento que es un libro muy interesante, muy atractivo, muy apasionante, pero no fácil de leer. No fácil de leer porque uno cae en la tentación, casi hoja tras hoja, de olvidarse quién está hablando. Está hablando un cura que está defendiendo a Dios, que está defendiendo a su religión, que está defendiendo, explicando el por qué hicieron eso, valorándolo. Esta fue una lucha, una guerra ideológica, una guerra religiosa y un lío de faldas. Evidentemente fue un lío de faldas. Si no se hubieran metido con la cuestión de las mujeres, el asunto no hubiera acabado tan mal, como pasó en otras partes del país. Allá en mi tierra mandaron a Hernán Cortés y a la Malinche y a otras, y el asunto se terminó. Aquí lo que necesitas, aquí te mandamos, pero pedido, no, que esta ya no es tuya, y ahora ya no te llamas fulano, y esta tierra no es tuya, y ahora te vas a llamar Juan de Guía, y no sé cuál, les cambiaban de nombre, les quitaban las mujeres, les quitaban las tierras, les quitaban la religión. Pues ¿qué querían que hicieran? Pues eran pericúes, y eran bragados, y eran cochiníes y guaycuras, y yo creo que aunque hubieran sido jarochos, hubieran hecho lo mismo si les hubieran quitado todo eso, pero no supieron. Fue en cierta forma una evangelización fallida por parte de ellos, porque no estuvieron 2 días, simplemente esta lucha duró 3 años, nada más y fue, como dijo el maestro, una lucha donde hubo miles de muertos, obviamente pues aportados principalmente por los grupos étnicos llamados de diferentes maneras por el autor, ¿no? Yo no sabría por qué no se equivoca en unas y sí se equivoca en otras, quizá él mismo los confunde. No estaba tan clara la radiografía del grupo que estaba aquí, el grupo que estaba, porque también eran transhumantes, se movían, ¿no? eran dinámicos, y además también estaban en combate ellos, unos huyendo, otros persiguiendo, otros aprovechando porque a río revuelto ganancia pescadores, ¿no? Pero lo grandioso para mí, bueno, una de las cosas grandiosas del padre, el sacerdote Sigismundo Tarabal, es que es absolutamente congruente y auténtico. Él era la visión. Para él, los que no estaban de su lado eran apóstatas. Y yo le pedí a la doctora Tamara Montalvo, oye, a ver, busquen el diccionario para saber exactamente qué quiere decir apóstata, ¿no? Porque yo lo oí de mi padre, mienten los apóstatas, mienten los fariseos, y me ponía a temblar, ¿no? Yo dije, yo soy uno de esos. Luego me enteré que sí, pero eso ya fue mucho después. El hecho concreto es que los apóstatas son los que reniegan de su creencia y de su religión, de sus convicciones, de sus valores, y precisamente a quienes se llama apóstatas eran los que estaban defendiendo
pues su cosmogonía, sus pensamientos, sus creencias, y las trataba de meter a fuerza, ¿no? Y a veces él mismo decía, es que hasta ayer todavía eran católicos, y ya los había bautizado y todo, y luego me dan el esquinazo y todo eso. Pues no estaban ellos más que siendo congruentes, pero Sigismundo Tarabal dice apóstata, y lo repite 85 veces en el libro. ¿Por qué? Porque es una visión católica, es una visión religiosa, es una visión evangelizadora, que hay que reconocerle también a Sigismundo Tarabal y desde luego a Tamaral y a Carranco de Salvatierra, a todos ellos, bueno, que eran verdaderos convencidos, aunque no eran del mismo IQ, como dicen ustedes aquí en La Paz, no eran del mismo coeficiente intelectual. Tamaral, Carranco y Tarabal eran de inteligencias diferentes y de formaciones diferentes. El padre Carranco lo cuenta aquí, el libro, era un hombre bastante limitado, no la había hecho, realmente le dieron chance de entrar a la compañía pues ya por lástima, porque no le hacían nada, no pasaba las calificaciones, no pasó el examen de admisión, ¿no? Mientras que Tamaral y Tarabal pues eran unas Jesus leather, unas chuchas cuereras. Entonces, la descripción que hace aquí Tarabal, que te digo era acucioso, es un colega de Eligio Moisés Coronado y de Domínguez Bareño, es un cronista. Este es un pleonasmo, este libro. Es un cronista comentado por otro cronista y por otro cronista, ¿no? Aquí el único que no soy cronista soy yo, y por eso me atrevo a decir estas barbaridades. Dice Tarabal: prueba sea de esto el venerable padre Nicolás Tamaral, a quien su celo llevó a ser Proteo, el dios griego, que poseía la facultad de transformarse, por eso de ahí viene la palabra proteico. Dice, Proteo de casi todas las artes, pues llegó no solo a aprender, sino a ser labrador, médico, músico, alarife, relojero, organista, carpintero, sastre, gañán, arriero, albéitar y albañil, no llegando la ficción a hacer tantas metamorfosis cuantas hizo en realidad la virtud. Todo eso era Tamaral. Eso prueba la enorme inteligencia, el gran conocimiento, la gran capacidad de adaptación, porque para venirse al desierto, los que hemos llegado ahorita con internet y agua caliente y electricidad y pavimento y medicinas y todo, qué bonito, pero en el siglo XVIII, cuando casi ni vacas había aquí, para conseguir manteca, como lo cuenta aquí, porque una de las cosas deliciosas es que dice cómo comían, cómo vestían, cómo adornaban su cabello, cuál era la mentalidad de los soldados, cuál era la mentalidad de los indígenas, entre comillas, cuál era la mentalidad de los otros padres, las costumbres de la época. ¿Sí? Este libro realmente nos enseña mucho, pero nos obliga a reflexionar de cómo el ser humano, los seres humanos, tenemos que aprender a adaptarnos a realidades distintas, y no nada más a realidades políticas, como lo estamos viendo en estos 10 años. Baja California Sur, ¿a cuántas realidades políticas no se ha tenido que adaptar? Más lo que se acumula esta semana. ¿A cuántas realidades ecológicas? Cuando no es huracán, es chubasco; cuando no es chubasco, es sequía; cuando no es sequía, es inundación; y cuando no, la Comisión Federal de Electricidad lo llena de vanadio con las bocanadas de la termoeléctrica, que es la cosa más absurda que he visto desde el punto de vista
ambiental. Entonces tenemos que, esta generación, la nuestra, tiene que saber adaptarse. ¿Por qué los jóvenes? Porque los jóvenes ya nacieron en esta época. Ya los jóvenes dominan el internet, el password, el smartphone, el Facebook, y más lo que se siga apareciendo en estos días. Y van a utilizar todas estas herramientas. Muy pronto veremos este libro digitalizado. Muy pronto. Ya es casi un aparato que va pasando y te lo va convirtiendo. Y con los programas estos que hay ahora, hasta para los ciegos, lo va leyendo la computadora. No, te lo vas en sonido, maestro. Ya el programa este que hay en la Wire, ya te lo va leyendo y te lo pasa a audio. Entonces vamos a tener cosas maravillosas. Pero este libro, creo que las dos lecciones es, primera, es un libro ético. Aparte de histórico, ético. Porque muestra los valores. Puedo no estar de acuerdo, a lo mejor alguno de ustedes es budista o maometano o lo que sea, me tiene sin cuidado. El hecho concreto es que él era un verdadero católico, un verdadero creyente, congruente en sus convicciones. Puedo no estar de acuerdo con su catolicismo, su religión, lo que sea, pero el tipo fue congruente. Y necesitamos que haya gente congruente, éticamente, de una pieza vertical, auténtica, para defender sus intereses, para defender sus convicciones y para que cuando haga un libro se entienda en esa calidad. Es decir, no trata de ser, él no es un historiador, él está narrando lo que pasó, los dramas de las muertes que hubo en una lucha en que él creía que con eso ayudaba a la tarea para la que fue formado como sacerdote jesuita. Y quizá lo hizo, quizá lo logró y más. Aunque el fenómeno en sí estuvieron cientos de años sin poder evangelizar o catolizar, a pesar de tantas misiones y a pesar de que vinieron aquí tipos extraordinarios como Salvatierra, como Quino, como todos ellos, y no lograron hasta mucho tiempo después. Hay que acordarnos que esto se da unos cuantos años antes de la independencia de México. Pero en México ya había, bueno, la universidad hoy Autónoma de México ya llevaba más de 100 años dando clase, y aquí andábamos matados a flechazos y a garrotazos o sea, parecía que vivíamos en otra temporalidad, en un anacronismo, pide al tiempo que vuelva, ¿no? Allá en la capital de México, o en la capital de la Nueva Alicia, había otra realidad cultural, otra realidad histórica, otra realidad política, religiosa, etc. Aquí no, aquí todavía estaba el México bronco, que dijera Reyes Herodes. En fin, maestro, te agradezco muchísimo, doblemente. Eres un autor cuantitativo y cualitativo, doblemente valioso. Felicito también nuevamente a nuestro amigo el cronista Luis Domínguez Bareño, y me honro mucho en haber podido participar. Creo que es el gran libro del 2017, es un libro que va a competir contra todos los demás libros. Es un libro de filosofía, es un libro de historia, que no entiende la historia, no entiende nada, cero, para entender el mundo, para entender lo que somos, para entender lo que pasa, para entender lo que se ha hecho en cualquier lugar, se necesita conocer la historia. Todos los grandes hombres de la historia, incluso los actuales, incluso Trump, incluso Hillary Clinton, incluso Barack Obama, o el que Macron, el que pensemos, ya sé en quién están pensando, pero bueno, ese pobre, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Siempre hay una excepción a la regla. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. La participación del doctor también nos da una nueva visión de este libro, que tiene muchas lecturas. Evidentemente, ellos dos nos han dicho
dicho cuánto tenemos que escarbar todavía en este mismo texto. Hay, cuando estaba en preparación, pues no nos imaginábamos qué tanto iba a dar. Pero déjenme contarles, por favor, con gratitud para el doctor por su intervención tan amena, déjenme contarle la historia de este libro, que si bien es un libro para la historia, pues tiene su propia historia que contarse. Verán ustedes, en el verano de 1984 estuvo por aquí Bartolomé, el historiador Bartolomé Font Obrador, que venía siguiendo la ruta de Junípero Serra, que también era originario de la isla de Mallorca, en las Islas Baleares. En Querétaro fue atendido por el gobernador Rafael Camacho Guzmán, amigo de Alberto Alvarado, quien le recomendó la visita de López Obrador a Baja California Sur, y quien tuvo pues la bondad de comisionarme a mí, seguramente por considerarme el menos ignorante en materia de historia de su equipo de trabajo. Y a bordo del pitayero, el monomotor el Cessna monomotor del gobierno, nos fuimos a recorrer buena parte del estado, comandados por el capitán Eduardo Janer Cortés, a quien López Obrador, Font Obrador le mandó un libro, un ejemplar dedicado. De esa visita, yo me encontraba preparando la descripción e inventario de las misiones de Baja California, a que se refirió la doctora Meyer hace algunas noches, que se publicó precisamente que se llevó, es decir, que me quitó Font Obrador y se llevó a Palma de Mallorca y se publicó en 1987. Lo presentamos en la librería de José Porrúa Turanzas en Madrid. José Porrúa Turanzas es el mismo editor de las obras de Miguel Mates, la Californiana y todas esas cosas, esos tesoros que nos dejó el doctor Mates. Bueno, la primera edición en inglés de la primera edición propiamente dicha del libro de Tarabal fue hecha en inglés en Los Ángeles. Este es el libro. Y en 1967 fue reeditado en Nueva York. Este trae los dos portadillas de esas dos ediciones. Ambas por Quivira Society Publications. Esta última la obtuve de alguna manera, no me pregunten cómo, y pensé que era necesario publicar el texto en español, su idioma original. Comenté ese interés a Miguel Mates, quien me ayudó a conseguir una fotocopia del documento hológrafo, es decir, de puño y letra de Tarabal, en la biblioteca Newberry de Chicago. En el libro se explica cómo es que fue a dar el manuscrito hasta allá. Empecé la tarea paleográfica y luego mi hijo Emanuel, que estaba en secundaria, ahora cirujano, un dentista, cirujano odontólogo, y mediante una cuantiosa paga me ayudó a hacer el cotejo
entre el original, mi transcripción y la versión en inglés. Cuando se enteró de lo anterior, Ignacio del Río se dedicó a premiar la publicación cada vez que podía, y era ya clásica su pregunta cuando nos encontrábamos: ¿cómo va Tarabal? Salvador Bernabéu llegó aquí en 1988 y lo cuenta en la primera edición española que hicimos en España, digo, el idioma español que hicimos en España. Dice al principio de su presentación: hace una década visité La Paz en busca de materiales para mi tesis doctoral sobre la expansión borbónica en el Pacífico Norte. Había previsto quedarme un par de semanas para investigar en los archivos locales de Baja California Sur, antes de partir hacia una nueva escala, que no era otra cosa que un nuevo archivo. La cosecha fue muy escasa, pero el tiempo libre que me quedó para recorrer las calles, el puerto y los alrededores de la capital surcaliforniana desbordaron todas mis expectativas. ¿Cómo se pudo levantar y sostener una misión en aquellos parajes? ¿Cómo enfrentaron los soldados y los religiosos aquella inmensidad, aquella soledad? ¿Y qué ocurrió con los pueblos indígenas que por generaciones habían habitado las áridas tierras tras la llegada de la espada y de la cruz? Las preguntas se fueron multiplicando con el paso imperceptible de los días. Conforme me adentraba en la península, crecía mi desasosiego por conocer y comprender. Así fue como me convertí en un ávido lector del pasado bajacaliforniano, que he mantenido con involuntarios intermedios hasta la fecha. Nos consta que así ha ocurrido. Los textos que fui adquiriendo principalmente en las tiendas de libros antiguos, a espaldas de la Catedral Metropolitana de México y en la excepcional librería Madero, me descubrieron que no era un rara avis. ¿Cómo no emocionarme ante los artículos de Fernando Jordán, los trabajos históricos de Miguel León Portilla o las compilaciones documentales de Miguel Mates? Si es cierto que los temas eligen a los historiadores, los temas eligen a los historiadores y no al contrario. No cabe la menor duda de que la más larga península del mundo, perdón por la inmodestia, me escogió. Del grupo de personas que me han ayudado a conocer la historia de la península, etc., aquí entra la parte donde nos conocimos, porque en España había conocido el libro de los inventarios, descripciones e inventarios de las misiones de Baja California, y llego aquí preguntando por Eligio Moisés Coronado, y Salvador se interesó en el trabajo y ofreció publicarlo en España. Entonces pedí a Grecia Cota Álvarez, hijita de nuestro amigo el poeta Raúl Antonio Cota, y que ahora es una mamá, pero era una criatura entonces, que lo pasara a disco blando. ¿Recuerdan ustedes que había unos discos blanditos así? Sí. Y en su computadora, y me hizo el favor de hacerlo. Y por fin apareció en la editorial 12 Calles de Aranjuez en 1996. Me enviaron una veintena de ejemplares. Esta vez no fui por razones de índole financiera. Me enviaron una veintena de ejemplares que repartí en bibliotecas públicas, el Archivo Histórico Pablo L. Martínez y algunos amigos. Hace pocos años, Sandino Gámez estuvo en la Feria del Libro en el Colegio de Minería
de la Ciudad de México. Y en la sección internacional vio el libro y le pareció que debería reeditarse en Baja California Sur, lo cual promovió y dejó preparado cuando dejó de ser coordinador del Departamento de Fomento Editorial del Instituto. Pero el empeño continuó y finalmente correspondió a la nueva coordinadora y su equipo, aquí representado muy bien, América Pineda, recibir la impresión de 1000 ejemplares, la que ustedes van a leer, espero. Informado mi excelente amigo el doctor Ojeda Mestre de esto y la presentación que haríamos en La Paz, me dijo que el libro tenía que ser presentado en el municipio de Los Cabos, que fue el escenario principal de la insurrección Pericú, que derramó tanta sangre nativa, y de 2 sacerdotes jesuitas, uno en Santiago y el segundo en Santa Rosa, visita de la misión de San José del Cabo. Evito los detalles porque aquí algo se dijo y ya los conocerán ustedes en la lectura del material que ofrece el nuevo miembro de la bibliografía de esta California del Sur. Después, la historia de la historia, contada grosso modo. Ahora viene la segunda fase de esta sesión, que es la participación de ustedes. Y al final los invitaremos una copa de vino para brindar por lo que nos tuvo reunidos esta noche. Apreciamos, repetimos nuestro aprecio grandemente la expresión de hospitalidad de la dirección y el personal del Museo Regional de Antropología e Historia y la amable compañía de ustedes. Están ustedes en el uso de la palabra. Lo que habíamos ya comentado, maestro, y sigue siendo, por favor, lo que habíamos comentado ya antes y sigue siendo una pregunta que yo sí la pongo al aire, es cuando el gobernador de Sinaloa se hizo cargo del combate de la rebelión, de un apelativo innombrable, como dice Tarabal. Me llama la atención de cómo él en algunos momentos rehuía el enfrentamiento con los indios, y yo realmente no puedo interpretar ese comportamiento del nombre innombrable, ¿okay? Y un comentario adicional que sí quisiera hacer es sobre Salvador Bernabéu, en el sentido de que se interiorizó tanto y realmente se horrorizó tanto del ambiente que tuvieron que enfrentar los jesuitas, que el último libro sobre California que él escribió es ni más ni menos el título de Expulsados del Infierno. Eso da una introducción al ambiente tan agresivo de la península que tuvieron que enfrentar los jesuitas, ¿no? El innombrable, como dice el padre Tarabal, porque no congenió con él desde el principio, fue enviado de Sonora con indios yaquis a aplacar la rebelión, flecheros yaquis, y solo hasta ese momento fue posible. Y no se aplacó antes precisamente por los temores de Huidobro, que eran, que así se llamaba el comandante Manuel de Huidobro, el innombrable para Tarabal, que no se atrevía a enfrentar efectivamente, porque no conocía ni el terreno ni a la gente con la que se iba a enfrentar. Él venía de Sonora y allá las condiciones eran pues, diferentes. De manera que se explica más o menos el comportamiento de Huidobro por su ignorancia respecto al
enemigo que estaba enfrentando, que era además huidizo. O sea, hubo enfrentamientos, combates cuerpo a cuerpo, pero no fueron muchos, fueron más bien una especie de guerra de guerrillas, en que los indios atacaban y huían. Y conviene mucho que ustedes adviertan en el transcurso de la lectura el papel tan importante de las mujeres en este fenómeno, que eran las emisarias, eran las intermediarias. Cuando los misioneros querían establecer algún tipo de comunicación con los indígenas, era por medio de las mujeres nativas. Y al contrario, igual. De manera que ellas eran el correo, o sea, gente confiable, aunque no en todos los casos, para las transacciones entre las dos partes. Gracias, maestra. Buenas noches. A mí me llama la atención, ya que habla de mujeres, en 1699, por ahí, hubo una primera rebelión, una primera revuelta provocada por una mujer que se había casado con un soldado. Resulta que el marido, ella llega tipo pitayas y se va al campo sin el permiso del marido, entonces eso provoca un enfrentamiento y se arma una pequeña rebelión allí en Loreto. Y posteriormente, pues ya sabemos que en 1734, allá en el sur, surge la gran rebelión de los tricures. A mí me llama también la atención cómo en ese tiempo, en ese siglo, pues, obviamente que antes de Hidalgo, que antes de los movimientos revolucionarios allá en el centro del país, ya se estaban dando esos brotes aquí en la California. En 1762, 61-62, me llama la atención que una delegación de jóvenes se roba un pequeño barco y va hacia la ciudad de Guadalajara, a la audiencia de Guadalajara, a presentar su primer pliego de peticiones, como mencionaba hace rato, la serie de carencias, necesidades, el derecho a la tierra. Están reclamando su espacio, esos primeros californios. Entonces eso da muestra cómo la identidad del californiano, del mexicano también, surge y se trata de imponer y reclamar sus legítimos derechos. Entonces a mí, la verdad, no he leído completo el libro, pero sí será apasionante su lectura. Sí, por favor, si se acerca al micrófono y enseguida el arquitecto. Gracias, buenas noches. Maestro Eligio Moisés, realmente no hacía falta que el doctor Ojeda viniera a decirnos eso. Creo que los que conocemos su trayectoria acá desde la sombra sabemos el tipo de persona que es, la empatía que muestra con la gente intelectual que de su altura, y quizá él, como usted lo mencionó, está a la altura de los intelectuales más prestigiados, más calificados, pero hace falta el reconocimiento. Nosotros se lo estamos dando y estamos con la obligación de que lo hagamos desde ya. Y uno de los reconocimientos es leer sus libros, enterarnos de la historia. Con relación a lo que dijo el doctor Ojeda Meyer, pues yo creo que a la mayoría nos quitó las palabras de la boca, ¿no? Todos pensamos muy parecido como él con relación a la opinión del maestro y lo que dijo el maestro Domínguez. No voy a repetirlas, pero sí me gustaría que el maestro Domínguez me iluminara en el aspecto de decir que esa rebelión marcó una diáspora, una división, un momento en la historia de la California. No sé si se refiere al momento en el que toda la gente que estaba cooperándose colaborando con el Fondo Piadoso se abrió de capa y les tendió la mano. Muchos regalaron haciendas, mucho dinero, y surgió el apoyo económico. No sé si se refiere al maestro a ese tipo de diáspora, porque fue parteaguas, así lo mencionó. Yo lo interpreto así.
y además que es algo que nos llevó de la mano, esa rebelión, a cosas realmente, pues no sé cómo mencionarlas, o sea, nos llevó, fue muy piadoso, ya nos lo explicó el padre jesuita en sesiones anteriores, en donde nos relató qué pasó con el fondo piadoso. Incluso pasó a manos del Papa, allá lo que ahora es el Vaticano, y luego pasó a manos del gobierno de Santana, porque ahí fue el acabose. Y después de que ya se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, reclamaron el fondo piadoso, pero ya eran los franciscanos. El fondo piadoso se les concedió a los jesuitas, según tengo entendido. Entonces, nos llevó de la mano todavía que nos quitan más de la mitad del territorio, todavía hacerles una retribución económica de más de $500 millones, cuando el presidente Díaz Ordaz. Realmente me parece que fuimos víctimas, por un lado, por otro y por otro. Porfirio Díaz lo siguió pagando, pues con tal de que reconocieran su gobierno. No sé, hay muchos detalles de la historia muy interesantes. Lo felicito, maestro, y vamos a seguir en este tenor y pues apoyando al grupo de CAEL, y realmente, como decían muchos aquí, pues de aquí tienen que hacer algo bueno, ¿no? O esperan que el Club Rotario de Leones les coma el mandado, o los madrugadores. Yo creo que la iniciativa que tienen, pues debe tener una dirección. Estas palabras del maestro, del doctor Ojeda, realmente son tan amplias que nada más hay que darles dirección. Como decía una de las autoras que hablan, decía, bueno, pues yo escribo mis libros, pero yo quisiera que alguien les diera dirección, que los grupos siguieran estas políticas de los sistemas, de todo lo que se relaciona con el medio ambiente. Bueno, pues adelante, pero nuestra apatía en nuestra gente es muy marcada. No espero que esa bravura de los pericúes y demás se haya quedado algo en la sangre de aquí. Pues yo no crecí aquí de niño ni tengo ascendencia local, pero pues dicen que los únicos que no se dejaban domar de los indios fueron los zapotecas y los mixtecos, y todavía están en las mismas, Oaxaca, pero estos también eran tremendos. Y otro señor que comentó por allá en una sesión anterior, que nos explicaba por qué habían acabado con la extinción. Bueno, pues no están viendo la historia, o sea, fue un exterminio realmente. La tasa de natalidad bajó, fue la más grande del país en su época, con relación a las demás etnias. 80% de tasa de natalidad abajo muy baja, pues precisamente por lo que acaban de mencionar aquí ustedes. Les invadieron su territorio, les quitaron sus costumbres, los querían evangelizar a como diera lugar, y pues bueno, pues ahí les falló. Maestro, muchas gracias y felicidades. Arquitecto, si quisiera acercar, por favor. Gracias. Comentario. Para explicar. Comentario que quería hacer. Bueno, una pregunta. El título de Rebelión es en la edición en inglés, tiene ese mismo nombre que el que le dieron posteriormente. Sí. Levantamiento. Un levantamiento. Bueno, la idea de rebelión me interesa comentarlo porque en la semana pasada fuimos muy reiterativos, no yo, sino varios compañeros, sobre la extinción del mundo indígena en la California, de cifras más o menos 40.000, 45.000, 47.500 indios en toda la península, pues es un número muy grande. Y ya para fines del siglo XVIII, pues prácticamente el mundo indígena había desaparecido. Entonces, un poquito para ver las causas de la rebelión, porque hace, digamos, unos 3, 4 años, 2, 3 años, aquí hubo una rebelión ciudadana contra el despojo de una zona que es reserva de la biosfera, que es en el caso de la Sierra de la Laguna, porque se iba a extraer mineral, oro, por una estrategia tecnológica de cielo abierto, y se logró detener en un ecosistema clave para
Paz, para Los Cabos. Y la gente se rebeló. Incluso cuando se toman las carreteras, hay el intento del gobierno actual de amenazar con la represión. No pasó nada, no pasó nada. Pero se detuvo esa mina de oro que se necesitaba instalar, ¿no? Y que no sucedió. Bueno, es un comentario que tiene que ver con la rebelión y con el ecosistema. Porque la misión de Nuestra Señora del Pilar de la Paz, la misión de Santiago, la misión de San José, la misión de Todos Santos, no pueden explicar su existencia si no se instalan en un espacio, ¿no?, donde el ecosistema, donde la biodiversidad es muy grande y tiene condiciones para desarrollar la agricultura, la ganadería y todo lo que ellos desarrollaron. Pero resulta que ese lugar era el lugar clave para el mundo indígena, porque era, digamos, el depósito del alimento fundamental para la vida, que es el agua, estaba en esos lugares y los recorridos tenían que ver con ese espacio. Yo no puedo uno explicarse qué pudo haber sucedido después de 1697 y con la instalación después en el siglo XVIII del resto de las misiones, pero en realidad se ocupó el espacio fundamental de vida del mundo indígena, no de los 40, bueno, en general del mundo indígena. Yo no sé si buena parte de la razón de los levantamientos, si se le quiere llamar de esa manera, o de la rebelión, si se le quiere llamar de esa manera, pero sí es el asunto del despojo, que históricamente resulta que es un asunto acumulativo, porque el despojo no ha terminado, lo estamos viendo con la Sierra de la Laguna, que no van a regresar, pero por lo pronto ahorita se paró. No se paró con la fuerza, ¿no?, en la Revolución Pericú y del resto de las lenguas que en la periferia, pues buena parte de la causa siento que es eso. No sé si esa interpretación, bueno, es otra forma de mirar la lectura del texto, porque el elemento clave de la vida humana estaba ahí. No necesitamos irnos al siglo XVIII, nomás con que demos una vuelta a Todos Santos, a la Estera de San José, aquí mismo en La Paz, ¿no?, en las partes del arroyo, donde estaban las lomas. Todo ese asunto era un asunto fundamental para la vida humana. Entonces creo yo que buena parte de la causa, o incluso la causa primigenia del levantamiento, tiene que ver con el despojo de inicio. Por eso decía yo, una de las primeras eventos que organizó CAEL, le agregaría ahora que el 3 de mayo de 1535 y el 25 de octubre de 1697 pues fue la condena de muerte del indígena. Pero bueno, ahí lo dejo. Si me permite, yo creo que el título está muy bien puesto en la obra del padre Sigismundo Tarabal, y es importante la forma de nominar o de denominar a una obra. Sigismundo Tarabal no le puso título, él estaba rindiendo un informe, él estaba presentando un reporte, él estaba haciendo una crónica, él estaba dejando un testimonio vivo de cómo él sintió, percibió o interpretó el conjunto de fenómenos o de sucesos que se dieron. Cuando nosotros pensamos en tres obras fundamentales, que son La rebelión de los colgados, The Betrayed, de Bruno Clavel, o La rebelión en la granja, de George Orwell, y La rebelión de los californios, de Sigismundo Tarabal, uno encuentra un común denominador muy importante. Y esa es la verdadera rebelión, es decir, como dice el texto en inglés, un levantamiento contra un orden establecido, cualquiera que esté fuera. Pero
el fenómeno se dio porque era la última parte realmente por evangelizar en lo que era la Nueva España, porque nosotros estamos viendo nada más el México de hoy, pero el México del siglo XVIII y del principio del siglo XIX, pues ya sabemos hasta dónde llegaba, ¿no? Y todo lo que es Nueva Galicia y el resto del México que hoy conocemos ya estaba evangelizado, ya había catedrales importantes. Estaba desde Huilapan en Oaxaca, desde luego Puebla y la Ciudad de México, etc. Pero esta parte desértica, tan sesgada, el último brazo fuerte, como dicen por ahí, de la Nueva España, que era la península, a la cual todavía consideraban en el libro algunos, como mencionó el maestro Domínguez Bareño, como isla. Entonces había que evangelizarla. No fue tanto por una cuestión ni ecológica ni de recursos, simplemente no había grandes iglesias, por eso empezaron estas misiones. Eran pequeños enclaves que, como lo menciona Tarabal en el libro, eran también presidios, eran también fortalezas, eran también sitios de asentamiento defendibles ante los previsibles o eventuales ataques. Entonces, él, ahorita que mencionó el maestro Eligio Moisés Coronado, que leía esta parte de la edición española, ¿no? Decía, esto nos sirve para conocer y comprender. Y a mí me gustó, porque creo que eso es lo que permite este libro, ese es el meollo de este asunto, es conocer y comprender, y entender las fechas, entender los tiempos. La historia no se puede entender sin el factor tiempo. Es fundamental la cuestión del tiempo, las fechas. Fechas y fechos es la misma etimología, es la misma semántica. La fecha es en relación con el tiempo, el fecho es en relación con lo que se dio, con lo que se produjo, con lo que se hizo. Termino con esto, maestro. Una frase del Retorno de los Brujos, un libro que la mayoría de ustedes no han leído porque son muy jóvenes. Decía El Retorno de los Brujos de Louis Powell y Jacques Verger. La vida del hombre solo se justifica por el esfuerzo para comprender. Mientras más comprendo, más amo, porque todo lo comprendido es bueno. Este libro nos ayuda a conocer y amar. Muchas gracias, doctor. Bueno, sí, adelante. Sí. Muchas gracias. Tengo 30 años viviendo aquí en La Paz. Llegué en 1986. Venía yo de Tepic, Nayarit. Y me enteré de unas jornadas de historia que eran en el... Bueno, ahora ya sé, donde había sido el Palacio de Gobierno. Después me enteré que fue destruido y lo tuvieron que rehabilitar. Pero estaba yo verdaderamente sorprendido de cómo es que algo que me parece que era muy poca historia, porque yo en Tepic, pues ahí había coras, huicholes y mexicaneros, y yo no alcanzaba a acabar de llegar aquí, sí. Dije, ¿cuánto entusiasmo por unas cosas que me parecían de poca historia? Esa era mi impresión. Bueno, pues fui viviendo aquí, avanzando. Me dio mucho trabajo entender la ciudad de La Paz. Todavía me da trabajo cómo es su geografía. No me puedo orientar porque la ciudad de La Paz tiene las calles muy entrevesadas, ¿no? El centro es un laberinto, ¿verdad?
por ejemplo, aprendí que me hubiera gustado ser niño aquí en La Paz, porque esas calles deben haber sido divertidísimas, subidas, bajadas, brincos, ¿verdad? También me dedico a la astronomía. Nos tocó el eclipse de 1991, el tránsito de Venus, que lo observamos hace 4 años, 5 años en el... Y me di cuenta con eso, por ejemplo, de lo del tránsito de Venus, que había sido observado en San José del Cabo por Chapedauqueroch y en Real de Minas de Santana por un criollo novohispano talentosísimo, Joaquín Velázquez de León. El planetario que tenemos en la cochera de mi casa se llama Joaquín Velázquez de León. ¿Qué hizo? Observó con la misma precisión que los europeos. Sirvió eso para ver la distancia ya definitiva de la Tierra al Sol. 148 millones de kilómetros, les faltaron 2 millones de kilómetros. Y ese Joaquín Velázquez de León, criollo novohispano, hizo cosas interesantísimas aquí. Y se regresó a la Ciudad de México, ahí murió a los 62 o 63 años, para fundar la primera casa de ciencias de América, que es el Palacio Minería. ¿De dónde sale? Del rigor que se necesita para sobrevivir en una tierra de mucha dificultad. Es maravilloso estar aquí. Empecé a leer el libro, leí la introducción, está muy breve, 2 veces la leí. Muy breve, es una incitación a la rebelión. Estamos leyendo y viendo las cosas que nos están sucediendo, pues es una incitación a la rebelión. Tenemos que seguir con ese espíritu, porque esa tierra está sufriendo ahorita terriblemente y hay mucho que aprender de toda la historia, como dijo el doctor. Muchas gracias por el libro, muchas gracias por todo. ¿Ya? ¿Todo quedó claro o no se entendió nada? Señor presidente. Una vez más, en representación de CAEL, Asociación Civil, manifestamos a todos nuestro reconocimiento a nuestros anfitriones y comentaristas y a ustedes quienes nos hicieron el honor de asistir a este acto de presentación que se repetirá, como dijo el maestro Moisés, mañana en Cabo San Lucas, bajo la coordinación del doctor Ojeda Mestre y el cronista de Los Cabos, Gabriel Fonseca Verdugo. Buenas noches y vamos a disfrutar una copa de vino.